Amigos, continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Ya el profesor Alfredo Jalife, en una de sus ponencias, hablaba de un término muy importante, el neomonroísmo post-pinochetista. Acabamos de hablar en el bloque anterior de lo que hizo Augusto Pinochet. Entonces, un golpe de Estado para implementar intereses acomodados a los de Estados Unidos de Norteamérica. No importa si es una dictadura, entonces si implementas los intereses económicos que a mí me importan, no pasa nada. Ahí, hasta el año, 1990, Chile recuperó su dictadura, amigos. ¿Eso qué les hace mencionar? Bueno, hubo un grupo de países que empezaron a firmar tratados comerciales en América Latina. Cuando sube al poder Hugo Chávez, implementan el ALBA, tuvo grandes avances muy importantes, forjaron grandes producciones, no solamente comerciales, sino culturales, una alianza económica, comercial, cultural muy importante, el grupo denominado ALBA. Y acá estaba México con países que estaban más acomodados a los intereses de Norteamérica. Ese grupo de países, México, Chile, Colombia, pues los dominaba Alfredo Jalife como el neomonroísmo post-pinochetista, era lo que representaban esos grupos. Por su parte, Brasil, en ese momento cuando lo comandaba Lula, estaba siendo parte de las BRICS. Brasil, Rusia, India, China. Entonces, ahora Macri entró y quitaron a Cristina Fernández de la presidencia de Argentina. Gana Mauricio Macri, un tipo que va a venir a implementar un modelo neoliberal. Es un candidato, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica, lo hemos dicho en este programa. Y ahora se evidencia más que el señor Macri está bajo la comandancia y los intereses de Washington. Entonces, Washington verdaderamente ha intercedido mucho en controlar su continente, por supuesto, desde la doctrina Monroe, donde dijeron con esta doctrina, podemos hablar un programa de la doctrina Monroe, donde surge, cuál es su idioma, pero fundamentalmente cuando la implementa en su discurso diplomático de Estados Unidos, es si un país europeo viene a intervenir en un país americano, lo vamos a considerar como una agresión contra Washington, y entonces vamos a intervenir. Y ahora denuncian que lo que está haciendo Mauricio Macri, mira, pero no lo tienen que denunciar, o sea, es muy claro, es muy evidente. Lo que está haciendo Mauricio Macri es estar apostando y estar sirviendo a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Eso está claro. O sea, el Grupo de Lima es lo que lo está haciendo. Y lo que hace Macri es servir a la política exterior ordenada por los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, miren, esto lo encontré en el portal Sputnik Mundo, recibió en su residencia al autoproclamado mandatario venezolano, al líder opositor Juan Guaidó. Bueno, eso mediáticamente lo sabemos. Tras su paso por Brasil y Paraguay, hombres también presidentes que están confabulados, Guaidó siguió hacia Argentina en este marco de gira por los países que conforman el Grupo de Lima, que desconocen los resultados de los comicios de mayo de 2018. Pero este es verdaderamente lo crítico. O sea, ¿cómo desconocen los comicios en mayo de 2018? Ahora dice que fue fraude. ¿Dónde están esas voces entonces? Muy tarde, en los que el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro como presidente del país. La tradición argentina era no involucrarse en los problemas internos de los países y plantear un diálogo interno como lo ha venido a prestar la diplomacia de la República Mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Ya lo dijo Jorge Ramos, agradezco al gobierno verdaderamente una gran labor diplomática. Argentina, así como México, fíjense, se ha caracterizado por mantener a lo largo de su historia la doctrina Estrada, que muchos atacan hoy, de no intervención en los asuntos internos. La Cancillería argentina gestó la doctrina Drago, llamada así por Luis María Drago, entonces ministro de Relaciones Exteriores del país. Este principio exterior de la doctrina Estrada establece que ningún país puede atacar a una nación americana para cobrar
una deuda. Surgió en 1902, cuando Estados Unidos no aplicó la doctrina Monroe, de la cual estamos hablando, que establecía que cualquier acción contra un país americano por parte de una potencia europea sería vista como una agresión contra Washington. Ahora, hay quienes dicen que cuando Venezuela fue sometida a un bloqueo naval por varias potencias europeas a pagar su pasada deuda externa, Estados Unidos ahí sí se negó a intervenir, argumentando que su doctrina solo se aplicaría si un país atentara a tener control territorial. Fíjense, pero Estados Unidos entonces sí puede atentar contra otro país europeo, pero entonces se puede exhumar de cualquier responsabilidad cuando él sí quiere intervenir a tener control territorial de forma militar en un país latinoamericano. Pues esa es la doble moral, la hipocresía que siempre ha manejado los Estados Unidos de Norteamérica y se mete a hacer guerras de cualquier índole. Y cuando le conviene, entonces apela a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces apela a que haya ayuda humanitaria que se necesita. Entonces apela a que se atentan contra los derechos fundamentales de cualquier individuo. El viceministro de Defensa ruso y jefe mayor general Valery Gerasimov denunció un vector agresivo en la política exterior de Estados Unidos, Norteamérica y sus aliados, lo que pone de manifiesto ahora en el caso de Venezuela. El Pentágono apuesta por la estrategia del caballo de Troya. Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al gobierno de Maduro. Dicen que es un vector para, a través de Venezuela, implementar un caballo de Troya. Por supuesto, o sea, no nos podemos quedar ciegos ante una situación donde inmiscuirse en la política interior de Venezuela es aplicar un efecto dominó, donde vamos a ir por más países, vamos a ir por Cuba, por supuesto, vamos a ir por el control de Sudamérica, muy importante. Y tenemos Cuba y Bolivia y lo que quieran. Entonces, hablar de Venezuela es hablar de implicaciones verdaderamente importantes. Venezuela implica dimensiones geopolíticas globales más importantes que su meramente posición geográfica. Recuerden, Venezuela se escribe con P de petróleo. Venezuela es la reserva más importante de petróleo a nivel mundial. Los jugosos negocios de hidrocarburos, etcétera, bueno, son interesantes, son importantes y además fundamentan y sustentan una gran cantidad de dinero que representaría a los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump además viene aplicando una política que le sirva a los intereses meramente políticos para conseguir su reelección. Entonces, los republicanos, por supuesto, van a fundamentar y hacer acrecentar el poder de Donald Trump con estas medidas que han venido a imponer contra Venezuela. Las medidas, las sanciones que han venido a imponer los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela han sido contundentes. No podemos hacernos ajenos a que los resultados y las repercusiones no han sido de gran impacto. Por supuesto, ahí está el caso de las medicinas, etcétera. Pero entonces no puedes estar amenazando, imponiendo castigos y sanciones contra un país que entonces quiere seguir siendo independiente, resguardar su política, y entonces si ellos son caprichosos, si a ti no te importa, vas a ir a sancionarlos. ¿Qué clase de política exterior es esa? Y Rusia está preocupada, y China. Pero tienes que ir más allá de estar apostándole a una visión del bueno y el malo, como si fuera una pelea de box entre el Canelo y otro contrincante, Mayweather, para estar definiendo tus posturas ideológicas. Tienes que ver más allá. La posición geográfica de Venezuela, sus importantes negociaciones diplomáticas. Además, el mundo está fracturado por el movimiento de China, Rusia, Estados Unidos. Y a través de ellos ve las implicaciones de sus alianzas comerciales, culturales, económicas, y además la desdolarización que ya hizo Rusia, que ya hizo la India, la alianza importante de Rusia e India por apostarle a la apreciación de sus monedas frente a la divisa más importante que ha sido el dólar en los últimos años.
Todas esas cosas tienen repercusiones y Venezuela ha venido a apostarle a estar haciendo alianzas e importantes negociaciones con países europeos, con Rusia, con China, con India, con Irán. Y han venido a potenciar también su petróleo, han venido a hacer importantes negocios por el petróleo, por los hidrocarburos, pero con países que no son Estados Unidos de Norteamérica, con países que además son sus contrincantes, sus adversarios económicos ahora. Sopesa eso entonces, sopesa eso. Son variables que tenemos que tener verdaderamente en la mesa para hacer un análisis correcto y entonces matizar lo que está ocurriendo. Y no solamente hacer un pronunciamiento, como hacen muchos artistas que viven en Miami y que dicen, sí, Guaidó es el bueno y Nicolás Maduro es el malo. Por favor, o sea, tengan mejores miras. ¿Cómo vive Miami? ¿Cuál es el pensamiento de Miami? ¿Por qué quieren implementar esto en una región donde hay raíces milenarias culturales muy importantes? ¿Qué sucede con ello? ¿Qué pasa con eso? Esas son cuestiones que tenemos que abordar aquí. Y de esta manera presentamos lo que está haciendo simplemente la muestra de la presidencia de Mauricio Macri. ¿Y qué pasa con Brasil, con Bolsonaro? Que es un tipo que se acomoda a los intereses de Donald Trump, que viene a implementar el neoliberalismo, ¿no? Un modelo pinochetista. Entonces, el término neomonroísmo, América para los americanos, post-pinochetista, un modelo implementado después de esta época en Chile, nos habla de las gerencias que surgen a favor de los intereses de Washington. Eso ha sido lo que hemos comentado hasta ahora en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Espero que le haya agradado el programa, que hayamos abonado al debate. Y con eso me despido. Yo soy Eric Javier Huerta y espero verlo pronto. Hear the sound of the bells when the Lord gone, and them boys unleash hell when the war's on. Bloodthirsty when the doors put their paws on. You gon' tell them that they go a little bit of goes on. Put them on the battlefields where they fit, and ignorant niggas are tryna miss what I said, The man's a bitch, you put a purse on him. Get them wild niggas throwing red dots on them. I'm the general, I could be worth something. My soldiers is ready to put a black hearse on them. Bring them to the wake, work them with a requiem and throw them in the pit and throw a little bit of dirt on them. Put a little dirt on them. Work on them, put a little work on them. Trigger finger in the eye, put a little dirt on them.